Hola, ¿qué tal? Es martes. Geopoder Actualidad es lo que nos toca grabar hoy y es para lo que tenemos con nosotros a José Papi, al que saludo ya. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido amigo, queridos seguidores. ¿Cómo estáis? Pues con ganas de escuchar los criterios de hoy que evidentemente nos llevan en primer lugar un día más. Ya estamos con las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina y nos toca hablar de una diferencia en las casas de apuestas que sigue creciendo a favor de Donald Trump. Sí, señor, así. Y de hecho ha cambiado de esta mañana que he mirado los datos, ahora mismo que estamos grabando un poquito antes de las 2 de la tarde, y ahora mismo está superando ya los 28 puntos de diferencia según las casas de apuestas y ya los swing states, ¿no? Estos estados donde las cosas se dirimen en las elecciones norteamericanas, ya los 6 que han del lado de Trump, según la casa de apuestas más que nosotros seguimos, que es Polymarket, aunque el otro día en el programa para suscriptores os analizamos lo que decían las otras casas de apuestas. Y la verdad es que las otras casas de apuestas todavía daban más diferencia a Trump sobre Harris. Pero ahora mismo, en Roma Paladino, 64-36%. Y ya es más, es 64.3-35.7. 28 puntos encima. Empezarán ustedes a entender mucho de lo que les hemos venido contando del nerviosismo en el lado demócrata. Completamente, completamente. Y además, si estos datos se cumplen, José, lo comentábamos a micrófono cerrado, no hay ninguna estadística que aguante los datos de hace 4 años en las elecciones estadounidenses que ganó Joe Biden. Es imposible que 4 años después cambie tanto la sociología y además de paliza, porque no estamos hablando de un cambio pues bueno, que pudiera tener una causa, ¿no? Entonces se nos vendió como que el pueblo americano se arrepintió muchísimo de un candidato tan estrambótico como Donald Trump y que por lo tanto habían votado en masa a Joe Biden. Pero claro, si ahora se vuelve a presentar Trump y gana de paliza, aquella excusa es imposible. Bueno, vamos a ver, esto evidentemente no refleja lo que es la intención de voto, refleja los que se gastan el dinero, quién piensan ellos que va a ganar las elecciones. La distancia, desde luego, es menor, es una distancia de unos pocos puntos. Sabemos que la sociedad está, como se dice ahora, Xavi, polarizada, ¿no? Pues está muy polarizada, pero es que esto apunta de verdad que va a ganar sin ningún tipo de problema Donald Trump. Estamos ya a 14 días. A 14 días del 5 de noviembre y bueno, pues es que esto ya parece que por lo menos los que saben de inversiones, los que saben de dinero, los que se juegan el dinero lo tienen claro. Bueno, pues dejamos a un lado Estados Unidos, José. Nos queda sin duda mucha actualidad que comentar a 14 días de las elecciones. Veremos si hay algún otro intento de asesinato contra el candidato Trump. Ya saben ustedes lo que opina nuestro compañero Vicente Ferrer. Él dice que antes o después acabará cayendo en el momento que ya se ha decidido ir a por él. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Vamos a Europa, José, si te parece. Vamos a dos países que han tenido y que siguen teniendo una gran influencia rusa. Me estoy refiriendo a Moldavia y a Georgia. Y ha habido elecciones en Moldavia, va a haber elecciones en Georgia. Y bueno, ha habido también, bueno, hay candidatos proeuropeos, candidatos prorrusos y en fin, lo que podemos ver en los resultados, José, es que los rusos todavía tienen una influencia importante en estos países que parecía que estaban más al menos según la propaganda, más de nuestra zona europea. Exacto, la propaganda de la Unión Europea que decía que, bueno, invitándolos a unirse a la Unión Europea, pues allí la población, la ciudadanía iba a empezar a aplaudir como unos locos el europeísmo. Y similar, ¿no? Y lo que ha ocurrido, fijaros, en primer lugar en Moldavia. En Moldavia ha habido dos elecciones el pasado fin de semana. Una primera vuelta de las presidenciales, donde ha quedado primera, pero no ha ganado todavía, con un 42% del voto, una candidato pro Unión Europea. Y luego el candidato, vamos a decir, menos pro Unión Europea, lo llaman no liberal o lo llaman prorrusa, le ponen muchos nombres. Aquí lo hemos llamado siempre de broma el candidato de la fachosfera, ¿no? Quedó segundo con un 26%, pero ahora hay una segunda vuelta. Pero había un referéndum el mismo día y el referéndum era si los moldavos querían unirse a la Unión Europea o no. Y hasta el último minuto, pero el último minuto, no ha ganado el sí, con un 50,4% frente a un 49,6%. Fijaros que justita la cosa, ¿eh? Y, de hecho, tanto la Comisión Europea, en voz de su presidente, Ursula von der Leyen, como diversos think tanks pro Unión Europea han dicho que, bueno, que el hecho de que la mitad de la ciudadanía moldava ha dicho que no quiera entrar a la Unión Europea, pues que esto es una injerencia prorrusa,
que la sombra del Kremlin es muy alargada. De hecho, han dado incluso una cifra, han dicho que se ha gastado 150 millones de euros en propaganda o manipulación o troles en las redes sociales para evitar que los moldavos pues votaran a favor de unirse a la Unión Europea. Se ha ganado por un pelo, pero fijaros qué pelo, es que de verdad es prácticamente nada, es mucho menos de lo que ocurrió con el Brexit, que ya se ganó por un pelo en su momento, y vamos a ver lo que ocurre en la segunda vuelta de las presidenciales. Por contra, en Georgia las elecciones son este fin de semana y en primera línea está el Georgia Dream, se llama el partido, el sueño de Georgia, y esta gente pues es anti todo lo que le gusta a la Agenda 2030 y al globalismo, y van destacadísimos en las encuestas. O sea, que es que sería el mundo al revés. El hecho de que por parte de los gobiernos de la Unión Europea se haya hecho esta invitación a Ucrania, que han dicho que sí, a los moldavos, que han dicho que sí, pero con la boca pequeña, y ahora a los georgianos, que parece que van a decir que no, a unirse a la Unión Europea. Claro, la culpa de todo, como siempre, pues la tiene el Kremlin, la tienen los troles y la tienen un nuevo concepto que se está desarrollando para explicar ese votante que también le dijo que no al primer ministro, ¿te acuerdas?, irlandés, ¿no?, con la cuestión aquella que hubo en su momento, ¿no? Y lo llaman el votante poco informado. Es decir, ahora mismo cuando lo llaman low informed voter en inglés, el votante poco informado, me estoy encontrando el neologismo varias veces, o la expresión, se refiere a ese votante que, si estuviera bien informado, por supuesto, obedecería a los dictados del globalismo y a los dictados de la Agenda 2030 y demás. Pero como está poco informado, pues se equivoca en el voto y vota tonterías, ¿no? Y esto, digamos, es la explicación que nos están dando ahora, que hay mucho votante poco informado que además se le llega desde el oso ruso y les convence y les cambia el cerebro y hacen que voten las tonterías que acaban votando. Esto nunca ha pasado, ¿verdad?, por la zona occidental. Jamás han intentado influenciarnos, ¿no?, a la hora de votar a un partido u otro, ¿verdad? Evidentemente estoy con ironía. Claro, sí hay que tener cuidado porque cuando no nos ven la cara y las sonrisas... Por eso... Vaya, o sea, mal informado. Bueno, en fin... curioso término, ¿no?, este que apuntan. Bueno, evidentemente, si no ves la televisión, si no te tragas la propaganda, es mucho más difícil para ellos, ¿no?, que te coman el tarro. En cualquier caso, evidentemente también hay propaganda por el otro lado, ya lo sabemos, ¿no? Y por eso muchas veces decimos en Geopoder que no hay que abrazarse a ninguna farola, que está bien conocer la propaganda de ambos lados, sí, pero evidentemente no tragarte ni la una ni la otra, porque aunque nos pueda parecer más atractiva quizás, y es normal, ¿no?, en el ambiente en el que estamos, una propaganda que nos pueda venir del entorno, llamémoslo BRICS, pues porque va en contra del globalismo, en contra de la Agenda 2030, la propaganda, hablo evidentemente, estoy hablando de propaganda, en el fondo pues tampoco es que sean hermanitas de la caridad ni mucho menos, y también tienen pues bueno sus oscuros que también hay que conocer. Lo mejor, lo que decíamos, ¿te acuerdas, José? Esa frase que siempre repetíamos, ¿verdad? Que nadie se crea lo que lee en los periódicos, lo que escucha en la radio, lo que ve en la televisión, sino que piense cada cual por sí mismo y que llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Hay que enamorarse de la libertad, es lo que decíamos en aquella ocasión y lo que seguimos pensando, y a veces también lo recordamos aquí en Geopoder. José, vamos a romper otro relato, si te parece. Nos vamos a ir hasta Rusia y hasta Alemania, hasta estas dos zonas, porque vamos a hablar de la capacidad industrial militar que tiene ahora mismo en Rusia, porque según el Instituto de Kiel, que nuestro compañero Roberto Centeno además lo nombraba mucho, ha aumentado a unos niveles inesperados. Sí, y de nuevo esto no es una rueda de prensa de Dmitry Peskov, ¿no?, en el Kremlin, ¿no?, el portavoz del Kremlin, ni nada de eso, ¿no? Es el Instituto de Kiel. Ya que tanta gente se le llena la boca con los institutos y los think tanks y los international centers para algo de alguna universidad, pues vamos a irnos al think tank más importante de Alemania, que es el Instituto de Kiel. Y verán ustedes, y empiezo por el final, por qué no va a empezar ningún tipo de guerra. Porque es que el Instituto de Kiel concluye lo siguiente. Dice que la capacidad militar a nivel industrial, a nivel de construcción de tanques, producción de misiles, fabricación de munición, en los últimos 2 años de Rusia se ha disparado, y que ahora mismo la producción semanal que tienen es mayor que lo que están perdiendo en el frente ucraniano.
Luego llegan a decir que en el caso de Alemania, son alemanes, tienen que hablar de su país, la disminución de todo ese material armamentístico, entendiendo por material todo, es decir, el equipamiento pesado, los misiles, la munición, la capacidad de creación de material armamentístico ahora mismo está en pérdida neta, es decir, cada semana que pasa hay menos. De hecho, fijaros qué titular tan espectacular dice el informe. Dice, para que Alemania estuviera, el ejército alemán, como hace 20 años, a primeros de los 2000, tendrían que seguir trabajando a este ritmo y sin guerra 100 años. Es decir, 100 años tendrían que pasar al ritmo de producción que hay ahora para llegar a como estaban hace 20 años. ¿Sabes qué tiempo le tomaría a Rusia producir todas las armas que necesita Alemania para estar como estaban hace 20 años? Pues cuéntanoslo. No te lo vas a creer, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Es increíble. Decir, producirían 200 veces más rápido los rusos que los alemanes al actual ritmo de producción. Los alemanes tardarían 100 años en llegar a como estaban hace 20 años, los rusos conseguirían esto en 6 meses. Increíble. Por esto, a los que lanzan todas estas cosas y todos estos comentarios de que va a empezar una guerra, no va a empezar una guerra porque no puede empezar una guerra. Porque esto no es un país de estos con islamistas, ni es un país del tercer mundo, ni cosas así, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de un país que tiene una fuerza descomunal. Evidentemente, el coche que se vaya a producir en Rusia es peor que el europeo, yo me atrevo a decirlo. El teléfono móvil es peor, el ordenador es peor, el misil es peor, pero los pueden construir. La diferencia cuando un Irán o un Líbano o un tal o se ponen algunos chulos es que estos no lo pueden construir como los rusos. Los rusos pueden construir cualquier cosa. Y tienen un régimen autocrático que puede meterse en una capacidad de producción alta inmediatamente. Por eso es un país que hay que respetarlo porque hay que tener mucho cuidado. Pero insisto, todo lo que acabamos de decir no es de un canal de Telegram de estos de los rusos, que no, que es del Instituto de Kiel alemán. Y ellos nos están diciendo por qué no hay bemoles, por no decir otra cosa, de lanzarle una guerra a los rusos. No hay bemoles, primero, porque los norteamericanos desde el principio no han querido, lo que nos han puesto es la zancadilla y hemos caído todos en la trampa, y luego los europeos no tenemos fuerza para enfrentarnos a ellos. Entonces, si los americanos no quieren y los europeos, como bien nos explica el Instituto de Kiel, no tenemos fuerza, ¿qué narices de guerra va a empezar? ¿Quién le va a lanzar una guerra a los rusos? ¿Quién le va a lanzar la guerra a los rusos? Ayer lo contábamos, es que la propia oficina de la presidencia en Ucrania desmintió lo que había dicho su propio presidente en la rueda de prensa de Bruselas. Lo tuvo que desmentir, porque es que si llega al Kremlin la más mínima evidencia, pero una evidencia que mida, vamos, uno dividido por 1000, una micra, de que está construyendo Ucrania una bomba nuclear, en ese momento Kiev desaparece 3 minutos después. No lo paramos de repetir. Pero esto, viendo la capacidad de producción armamentística que tiene Rusia, pues claro, debería llevarnos a pensar de que todo esto que los entretenedores van vendiendo, pues no tiene ningún sentido. Pues efectivamente, y luego además hay otra, y es que tú ves, José, a los chavales de entre 18 y 25 años yendo a la guerra con toda la cultura woke que les han metido en la cabeza. No. Se ponen una camiseta de la URSS que no la de Rusia, ¿no? Y se pasan hasta de frenada. Se ponen la camiseta de la URSS y se van a montar en patinete, ¿sabes? No hay problema. En fin, por eso decía que no hay que creerse nada de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que vemos. Hay que pensar, hay que analizar los datos. Nosotros, de una manera muy humilde, solemos ofrecer criterios en estos programas que hacemos diariamente para nuestros seguidores. A partir de ahí toca pensar, a partir de ahí toca reflexionar, a partir de ahí toca analizar la realidad para llegar a conclusiones. No piensen ustedes que hay un Mesías, que hay una persona que lo sabe todo, una persona que les va a dar la respuesta a todo. Ustedes tienen que analizar los datos y sacar sus conclusiones. De eso se trata el ser libre. En fin, José, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a recordar a todo el mundo nuestra página web geopoder.net para que se suscriban. Cada viernes, como siempre, hacemos un programa para suscriptores excepcional
con criterios que tienen, pues bueno, como siempre ese bagaje, ¿no?, de 30 años de experiencia de José Papí en el mundo de la empresa, en el mundo académico. Por lo tanto, os invitamos a que forméis parte de esta comunidad. Por 20 euros podéis estar un añito entero con nosotros disfrutando de estos programas. Así que más barato imposible, José, porque estos criterios, desde luego, tienen mucha calidad y tienen un valor incalculable. Mañana más y mejor, mañana Terra Crítica, José. Venga, vamos a ver qué tal sale el programa. Un abrazo muy grande para todos.